Hola, bienvenidos a este segundo bloque. El día de hoy vamos a estar hablando de corrientes de la psicología. Con ustedes otra vez estamos Iraís Morán, César Cano y por supuesto Erika Garay, quien nos estará platicando acerca de las corrientes del voluntarismo hasta la corriente Gestalt. Esperamos si les guste, quédense con nosotros. O sea, realmente se aplica en todo. Pero otra cosa interesante que tiene que ver con introducción a la psicología, que me acuerdo, porque han de saber que esta es la del primer rol de materias que llevamos, y ya nos acordamos justo del primer y es de dónde proviene, ¿no? La historia, un poquito de historia. Muy bien, vamos con el padre de la psicología. Yo sé que lo conocen. Ajá. Claro. ¿Quién es el padre de la psicología científica? Porque también ahí tenemos discrepancias con colegas entre quién es el padre de la psicología como tal. ¿Quién es la madre, no? Y quién es la psicología científica. ¿Quién es el padre? Wundt. Es William Wundt. Wilhelm. Es Wilhelm. Maximilian. Ah, sí era Maximilian. Wundt. Ya ves. Por ahí va. Parte de lo que queríamos trabajar en estos temas del limbic es justamente ese tipo de mitos, porque esta pregunta precisamente es uno de los mitos más grandes que hay en torno a la psicología. Erika, ¿nos podrías explicar por qué? Porque conocen a teóricos reconocidos, nombrados, populares, y lo asocian con psicología y dicen, debió de haber sido el padre de psicología. El que todos conocen, el que todos ven, hay miles de memes, imágenes. Claro. ¿Quién es? Freud. Sigmund Freud. Me estoy persinando en este momento. Papi Freud. Papi Freud. Freud. Pero él sí es el padre, claro, de una de las escuelas de psicología más reconocidas que sigue vigente, exacto, pero no es el padre de la psicología, él es del psicoanálisis. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psicoanálisis? Ok, estamos hablando de psicología esencial, el área de estudio, y psicoanálisis es una de las ramas o de las áreas de estudio. Es como una bebé de psicología. Bueno, es uno de los hermanos mayores de psicología. Sí. Es el mayor. Puede ser. Bueno, si lo ves como que las anteriores a él desaparecieron totalmente, sí. Queda siendo el mayor. Sí, él es el mayor. Fue primero el funcionalismo, fue el voluntarismo, luego el estructuralismo, luego el funcionalismo. Si me acuerdo, lo que es el voluntarismo y el estructuralismo son de Europa, el funcionalismo fue de América. Y cuando desaparecen es cuando empieza también a tomar fuerza Papi Freud. Exacto. Bueno, a lo que yo recuerdo, lo que involucra estas primeras tres era el conocimiento, o sea, arrancaban de cero en conocer el cerebro. O sea, uno era, si lo toman ellos, la parte de la voluntad, era qué tipo de acciones mentales ayudaban a las personas a tomar decisiones. El estructuralismo, no me acuerdo un chorro lo que decías de que estaba muy de moda en ese entonces. El padre del estructuralismo era uno de los aspirantes, de los ayudantes de Wundt. Uh-huh. Y él tenía una idea muy ambiciosa, pero pues de ahí creo que nacen a veces los mejores proyectos. Él quería encontrar, así como se encontró la parte más pequeña de la materia, que era el átomo, él quería encontrar la parte más pequeña de la mente. ¿Cuál era esa estructura y cuál era la partecita más pequeña de esa estructura? Muy ambicioso para su tiempo, ahora ya lo conocemos, ahora sí sabemos cuál es esa partecita más pequeña. ¿Cuál es? La partecita más pequeña de lo que podemos partir es del átomo, de la neurona, me quedé con lo de la materia. Uh-huh. La neurona es la partecita más pequeña. Y en su momento muy difícil de que el aspirante lo pudiera conocer porque no había la tecnología. Pero traía la idea, eso es algo que sorprende. Ya estábamos platicando de la neurona porque es una parte también muy importante de lo que es psicología. Termina el funcionalismo, estructuralismo y voluntarismo. Con el voluntarismo nace la psicología científica. Uh-huh.
porque también el padre es Wilhelm Maximilian Wundt. Perfecto. Y ahí es donde se pone bueno, ¿no? Donde llega un señor. Es muy polémica la historia de Sigmund Freud, de otras ya no está vigente. Uh-huh. Algo que hay que tener en cuenta es que en el estudio científico hay cierto tiempo de referencia, de vigencia que puedes tomar un estudio para que sea válido. Entonces, como todos los estudios que hizo Freud ya tienen más de 100 años, entonces es como una aportación teórica, pero no es como validez para referencia de nuevos estudios científicos. Pero bueno, ¿qué hizo el psicoanálisis? ¿O qué es el psicoanálisis? ¿Cómo nace esta corriente? Ok, hizo grandes descubrimientos. Creo que a partir del psicoanálisis comenzamos una era de estructura en cuestión a conocimientos y cómo difundirlos. No solo es generar una investigación o información, sino cómo la puedes dar a conocer, y el psicoanálisis es el primero que lo estructura, podríamos decir que lo empaqueta y lo distribuye. Y eso hace que volteen a ver a psicología y que las personas sintieran que podían acercarse a buscar una respuesta. Como dice Iraíz, era para personas de clase alta, entonces no era accesible para todos. El psicoanálisis es una corriente muy elitista y excluyente porque tenías que tener cierto nivel de inteligencia, aparte de la posición social. Entonces la economía, eran sesiones largas, eran pues periódicamente en la semana, y para ver resultados necesitabas años de trabajo. Entonces lo hacía demasiado excluyente, y eso digamos que era como doble filo. Hacía que las personas se emocionaran y dijeran, hay alguien que va a explicar lo que me pasa, pero era difícil que lo tuviera la mayoría. Pero nos dio popularidad, eso hizo que voltearan a vernos, que nos dieran la oportunidad, y ya de ahí todas las demás escuelas se han ganado el lugar y nos han abierto puertas. Y sin quererlo, ya que Freud era doctor. Exacto. Que es lo más, bueno, son de los datos que a mí más me llaman la atención, que no tenía nada que ver en sí él con la psicología, pero le entró el gusanito de precisamente volvemos a lo mismo, porque qué hay en su cerebro o qué es lo que los hace hacer esto. Y debido a que no había la tecnología, él empieza a estudiar la conducta, él busca entender el cerebro a través de la conducta, que es lo que hoy se trata de hacer al revés, entender la conducta a través del cerebro, de su funcionamiento. Exacto. En este caso, Freud puso algunos de los conceptos que más suenan, que más se oyen al más platicar, o populares. así. Por ejemplo, él acuña el término del inconsciente, o sea, le pone lo que se llamaba el aparato mental, el consciente, el preconsciente, el consciente. Él es el primero que empieza a trabajar con esos conceptos, los famosos mecanismos de defensa, que muchas veces se utilizan para otra cosa, pero es parte de las grandes aportaciones que hizo el psicoanálisis. ¿Cuál otro? Hay uno. Hay uno que hasta salió un disco con ese título, la famosa fijación oral. Las fijaciones que, digo, se malentienden muchas veces, pero realmente sí son de las más populares. Sí, que básicamente es el desarrollo psicosexual de los niños. Bueno, eso es una parte muy interesante, todo el mundo, teniendo en cuenta la época que era, lo vio mal porque interpretaban como sexualizar a los niños, como esta sexualización de adultos, lo que implica, y él en muchas ocasiones trató de explicar que no, que los niños no lo viven como lo reflejan los adultos. Sin embargo, no encontraba otra manera mejor con este tipo de nombres de explicar cada una de sus fases, y eso se viene a entender hasta ahora, como todos los primeros años de infancia son los que proyectan mucho de tu conducta de adulto, cómo vas a tomar tus decisiones, todo eso. Y sí, creo que Freud es muy conocido, Freud y Lacan, por todo este tema sexual. Sin embargo, ellos no hablaban de sexualizar a los niños. Toda su teoría, ya cuando la estudias, es cómo les va afectando su proceso de desarrollo normal.
Sí, ¿no? Como se desarrolla el sistema digestivo, el sistema respiratorio, igual era el mismo el sistema sexual. Posteriormente llega el conductismo, que se llamó la segunda fuerza, el psicoanálisis era la primera fuerza, luego el conductismo. Estuvieron peleados. Estuvieron peleados, pero en sí hubiesen hecho un equipo muy padre, que actualmente ya se hace esta mancuerna. En su momento fue la pelea porque aparecía Watson con su idea: puedo manipular, transformar la conducta de cualquier persona o animal a mi deseo, a mi antojo. Entonces ahí peleaban en cuestión de los conceptos, mientras Freud nos decía que los impulsos eran los que dirigían el comportamiento. Llegaba Watson a decir que podía condicionar el comportamiento. Entonces ahí ese fue, digamos, el pique entre estos dos. Y de hecho Watson nos atribuye y nos llena de una popularidad nada grata, porque nos vuelve científicos fríos, más que psicólogos y fríos, haciendo experimentos con niños, con animales, sin cuidarlos, sin tener en cuenta la ética, y eso hace que las personas nos tengan miedo. Creo que hasta el día de hoy dura este miedo de... Sí, ¿no? Sí. De que dice, no estoy loco para ir con el psicólogo. Exacto. No voy a ir porque me va a cambiar. De ahí es como, de ahí nace esa paranoia con el psicólogo. Exacto. Del conductismo está Skinner, que trabajó con palomas, pero el más famosísimo, del cual vamos a hablar después, que no era psicólogo, era Pavlov. Cuando realmente Pavlov ni siquiera quería estudiar eso. Pavlov quería estudiar otra cosa y se topó con eso. Los famosos perros de Pavlov. Descubrimiento accidental. Exacto. Pero sí, parte de las técnicas del conductismo radican en poner estímulos, poner condicionantes para que una conducta llegue a cambiar. El problema que llegaba a tener el conductismo es que, por ejemplo, si un niño se portaba mal, le ponían una técnica en donde cuando se portaba mal, no sé, hacía un castigo, un estímulo que no era grato, pero no se trabajaba el origen psicológico o mental de ese problema. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, si un niño se porta mal, pues quizá tiene algún problema en cuestión familiar, cuestión emocional, y también se trabaja, sí la parte conductista, pero también la parte emocional, para que no exista esa raíz, como arrancar el problema de raíz. En aquel momento no, entonces generaba muchos problemas o muchas secuelas, por decir así, porque él sí cambiaba la conducta, pero quedaba hecho trizas el estado emocional de la persona, ¿no? Y hoy en día ya se hace ese match, ¿no? Ir hacia el origen de por qué ese comportamiento, llevar a base de estímulos, ya sea castigo o premio, hacia una mejor conducta, y además la sociabilización. Claro. Que puedan ser seres sociables y se integren al círculo en el que están. Exacto. Después, ¿qué corriente viene? Después del conductismo viene la psicología gestal, si no me equivoco. La psicología gestal cambió otra vez, nos dio otro giro, no tanto como para ser la tercera fuerza, pero sí nos hizo ver otros aspectos. Nos hizo partir o conocer un concepto fundamental, que es percepción. Ajá. De donde nace la gran diferencia de todos. Percepción es muy bonito el concepto y muy complejo de entender, porque para entenderla tienes que darte cuenta que tu realidad solo es tu realidad. Claro. No es la de los demás. Y eso es lo que nos cuesta entender, que lo que yo estoy viviendo y como yo lo estoy viviendo solo lo voy a entender yo. Y por más que lo explique y por más que te lo trate de compartir, nunca va a ser el mismo, nunca va a ser la misma experiencia. Entonces desde ahí ya empezamos con ciertos ruidos o ciertas barreras de es que estamos en el mismo lugar, ¿por qué no lo ves? Pues la percepción es de cada quien. Y de hecho si lo queremos resumir, lo más sencillo es la historia que te cuenta tu cerebro de lo que pasa afuera. Órale. La historia que te cuenta tu cerebro de lo que pasa afuera. Y no necesariamente es la misma, aunque estemos en el mismo lugar, viviendo la misma situación.
como el típico caso de ejemplos de los niños gemelos que nacieron en la misma casa, la misma familia, pero cada uno tiene una personalidad o agarra gustos diferentes. Por lo mismo, ¿no? Ajá, este tipo de historias o relatos, caricaturas que ponen en Face de los niños que son hermanos y tienen un papá alcohólico y uno se hace alcohólico y el otro en su vida prueba el alcohol. Exacto. Realmente no importa tener prácticamente la misma historia de vida, cada uno tiene su percepción y su realidad. Exacto. Y creo que eso es básico para nosotros. Si logramos entender que cada quien tiene una visión del mundo, podemos salirnos de nuestro lugar, tratar de ponernos en el lugar del otro y poderle ayudar. La gran raíz de los conflictos humanos es que desde mi perspectiva yo juzgo, primero analizo y luego juzgo lo que estás haciendo. Y no debe de ser, o sea, tengo que salirme de mi lugar, ir hacia el tuyo, ponerme en tu lugar y tratar de con tus ojos ver la realidad que está pasando para ti. Si lo hiciéramos más seguido evitaríamos más problemas. Para los que no sepan, esa es una de las características fundamentales que debe de tener un psicólogo. Entonces, una ventaja de ir con algún amigo, que es bueno tener una red de apoyo, es muy bueno, pero, o por ejemplo, cualquier otro pseudocientífico, a ir con un psicólogo, es que el psicólogo va a trabajar de una manera sin juicios y justamente basado en lo que es el método científico para con tus mismas fortalezas poder trabajar ese tipo de situación. Y pues los psicólogos se llegan a topar de todo, ¿no? Porque una de las ventajas es que como toda persona puede platicar justamente lo que más le puede, lo que más le mueve, y hay de todo, también se vuelve algo muy interesante, ¿no? Y muy liberador el poder llegar y estar con alguien que le puedes platicar lo que sea y que realmente lo que va a buscar es tu bienestar. Así es, y retomando lo que decías, ponerte en los zapatos o tratar de ver desde esa visión, que con los amigos de repente tú vas y cuentas tu problema y es como que, ¿en serio eso te afecta? Y con el psicólogo no es, ok, a lo mejor de cierto punto veo que tienes otras brechas que te pueden causar problemas, pero si eso es lo que a ti te afecta, eso es lo que vamos a trabajar porque es lo que a ti te está haciendo ruido. Y yo no soy quien para decirte, es que eso no importa o es que no, al contrario, vienes, te valido, lo trabajamos y si encuentras algún otro aspecto que te dé problemas, es el mismo proceso. Lo platicamos, lo valido, lo trabajamos. Y eso es lo padre de ella, ¿verdad? Luego viene... Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el bloque 3, en donde hablaremos de la segunda parte de las corrientes psicológicas. Les recordamos, nosotros fuimos César Cano, Iraíz Morán y Erika Garay. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la próxima. Hasta luego.